Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos nuevamente al canal. Deja tu suscripción y tu poderoso like en este pedazo de video de Call of Duty Mobile. Hoy vamos a hablar de un tema muy serio. En pantalla estamos viendo y observando un perfil de una persona que es un hacker, no estoy de broma. Tiene un KD arriba de 10, algo demasiado heavy. Y honestamente, para estar en Profesional 5 y solo tener un total de, unas cuantas partidas, y lo vamos a visualizar para que lo vean de que completamente es un hacker. Ya les pondré en contexto de todo esto, de que por qué Activision tendría que hacer medidas drásticas, porque si no se va a terminar echando el juego, como ha pasado con Warzone, que mucha gente se queja. Pero bueno, demos en detalle esto. Este perfil que estamos observando, yo jugué contra él, estábamos con el bar, estaba con Norvin, estábamos jugando, empezamos a jugar Rankeds, y de repente la primera partida que jugamos nos encontramos un hacker, tal cual. Ok, puede que no sea hacker, puede que sea buenísimo, pero cuando miré las stats dije, no, sí es hacker completamente lo que estoy pensando yo. Cuando miré las estadísticas de que era una persona que pues tenía un nivel reciente, ahorita actualmente está 32, ayer está a nivel 28, parece que estaba jugando mucho. Bueno, nos damos la tarea de ver de que tiene 50 partidas, de esas cuales son 46 MVP y 48 son mejores 3. Miren, aunque sea una cuenta Smurf, ni con los dioses te vas a lograr hacer eso, porque es Call of Duty. En Call of Duty, cualquier persona puede matarte, cualquiera. Es muy sencillo matar, no necesitas tanta habilidad y la movilidad es casi nula comparada con lo que es en otros juegos como lo que es Apex o Battle Royale. Diferente, en serio. O sea, en Call of Duty siempre ha sido sencillo matar, no vas a comparar igual a otro juego. Para mí siempre cualquier persona te puede matar en Call of Duty, sea malo o sea bueno. Ok, vale. Luego mire el KD. El KD ayer lo tenía de 12, hoy lo tiene de 10. Lo que quiere decir de que un KD alto no es tan exageradamente bueno, porque en dado caso, aunque vos crees una cuenta y si vas rankeando muy alto, vas a tener un ranking alto. Lo que llegamos a detallar, obviamente, lo que puede pasar actualmente con el juego. Y es que puede tener hacks esta persona. La precisión es nula. ¿Por qué? Porque esta persona lo que hacía en la partida se activaba y se desactivaba los hacks, como previamente lo voy a mencionar. A ver, si bien puede pasar de cualquier cosa, pero yo sí digo que esto es hack. ¿Por qué? Porque es la primera vez que me pasa y yo he jugado demasiadas partidas con Mobile y me he encontrado con este tipo de gente que tiene aimbot, aimblock e incluso speed hack y aim hack al mismo tiempo. O sea, estamos observando cómo puede ser un hacker nivel Dios, imagínense. Esto lo estamos visualizando. Todo apunta a de que esta persona tiene hacks activados. Muchas personas se han estado quejando con los hacks en COD Móvil. Honestamente, yo me hacía un poco a la idea de que, bueno, tal vez hay hackers, pero no hay demasiados porque no me he encontrado hasta la fecha. Pero bueno, en el día de ayer yo me encontré un hacker muy heavy. En serio, heavy en el sentido de que solo utilizaba la Holger y la única arma que utiliza la Holger lo utiliza con silenciador, mira el punto y demás, y utiliza básicamente estas mismas cosas, lo que es conocido como wallhack y aimbot. Tal vez, y solo digo tal vez, lo que más utilizaba era wallhack, pero de vez en cuando se notaba un poquito el aimlock assist, que básicamente al apuntar de inmediato se va completamente a lo que es el enemigo. No sé, pero a mí me pareció en muchas partes de la partida. Además de ello, después se notó de que se los desactivaba. Incluso yo, a mi parecer, puse incluso de igual manera a la gente del equipo enemigo que reportaran a esa cuenta. En dado caso, ¿qué fue lo que hicieron? Pues les dio igual, no la reportaron, cracks. Y adivinen qué, estaban diciendo de que sí era una broma. Cosa que me da a entender de que era amigo de ellos y andaban hackeando por las cosas de los roles. Lo que puede ser de que me puede echar al saco completamente todo ese equipo, porque estábamos jugando en equipo y en equipo te emparejas contra gente que va en equipo. Y pues básicamente está conformado por esta gente. Y no estoy de broma, incluso van a ver el clip. El primer clip que veo, raro, me matan, tiro el FHJ-18, de repente saca la máquina de guerra en nada, nos pegaron una tasajera obviamente. Y miro que hace un trade todo raro con la máquina de guerra. Y es cierto que la killcam a veces está bugueada, pero no creo que la killcam me haga eso. Luego, miro que hace un trade con la Holger. Yo estando súper detrás, que ni se ve ni sabe que estoy ahí. Y hace wallbound y de repente pega un solo jalonazo a la derecha. Eso es aimlock y aimbot de manual y también wallhack. Luego, como sabíamos ya de que era hacker, yo le dije que lo reportaran, se los desactiva y se lo vuelve a estar activando en la misma partida. Es algo que suele pasar. Activision... yo honestamente pienso, y lo digo en serio, Warzone ha tenido muchas quejas actualmente por hackers. Incluso Soki lo ha dicho, que es un creador de contenido grandísimo, de que está muy heavy lo del sistema de hackers. ¿Por qué no puede pasar en COD Móvil? Claro que puede pasar. Con esto, honestamente, es que se pueden echar el juego. O sea, lo único que te puede complicar un juego, que se puede morir, son los hackers. Es lo único con lo que se puede morir actualmente un juego. Que hackeen completamente el juego y que valga. ¿Qué es lo que estamos observando? Básicamente todos los clics que hemos estado observando, esto es de gente que pues ha hackeado el juego, tiene aimbot,
Tiene lo que es obviamente wallhack, tiene obviamente aimlock, speedhack y demás. Todo esto abarcándose a un bendito programa que va a la raíz fuente de tu móvil y lo que hace es facilitarte las cosas en COD móvil, porque no tienes manos y porque sinceramente te gusta utilizarlo. De esto es que a veces no entiendo por qué Activision termina baneando cuentas que les pidan un report solo porque jugaron súper bien cuando en realidad no tienen nada, y de repente, así tal cual, de repente estamos observando a gente que tiene actualmente los peores hacks y no les pegan ban, o sea, pasan desapercibidos, aunque les pegues el UID y nada. O sea, no estoy de broma. Esto es horrible, cracks. No estoy flipando en colores, o sea, en serio. Y es raro. Y lo peor de todo es que era la primera partida jugando Ranked. Y sí, pueden decir, son pro, Destro, te rompieron la vida. Loco, ya me han rompido la vida leyendas, top mundial y toda la onda que quieras. Porque he jugado contra los top 3 del servidor. Porque las rankeds en COD Mobile están tan hechas pastes que aunque vos tengas 7000 puntos de leyenda, te va a emparejar con el que tiene 40.000 o 30.000. Da igual los puntos, ahí solo importa el rango. Eso es todo. O sea, me han pegado una taseada y sé que no son hackers porque yo miro cómo juegan y juegan súper bien. Pero esto ya fue heavy. O sea, me estás contando de que yo detrás de una pared voy a salir y me empiezan a disparar. O sea, ni siquiera me ha visto y ya sabe dónde estoy y me mata. Eso ni que sea Game Sense, porque es mentira, eso es imposible. La verdad es que Activision tiene que arreglar esto. Incluso ahorita vamos a visualizar el gameplay exactamente en partida. Bueno, tal vez un poco mal renderizado, pero bueno, era porque la capturadora estaba un poquito pero bueno, para que lo observen. Vale. Entre los detalles. Yo voy saliendo de spawn, me acaban de matar, acabo de utilizar el FHJ-18, ¿ok? Uso la LK-24, miro que el enemigo, que no tiene nombre, que les enseñé al principio, saca la máquina de guerra, de repente me mata, todo normal, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando miro la kill feed. ¿Qué es lo que pasa en la kill feed? Miro que hace un trade a la de un solo y de repente se pega derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, como haciendo la ilusión de que ya sabía dónde venía. Porque eso, mijito, no es apuntar normal. Eso es imposible. Porque ya lo sabía. El siguiente y mucho más obvio, actualmente creo que es este, vengo saliendo yo de spawn otra vez. Elimino al Belican y sale el botcito. Aquí me mata tranquilamente. Esta es normal. O sea, esta sí la veo normal, que me he eliminado normal. ¿Qué es lo que pasa en la siguiente toma? Es sencillo. En la siguiente toma yo estoy detrás del zombie, vengo por la parte de la izquierda, ahí nadie me ha visto, nadie, y me matan de repente con un wallbang y headshot. Headshot, cracks. Headshot y wallbang. Y luego miro la killcam y miro que hace el trade hacia la parte de arriba, luego se va de un solo para la de mi compañero, y luego al tercero porque ahí lo elimina y ahí se terminó la killcam. Porque se hizo a 3 ahí con un aimbot wallhack. Y luego para remate, me vuelve a aplicar la misma, porque ya sabía dónde me encontraba y saliendo yo de respawn, mata a la Domino y a mí me mira el Pixel porque ya sabía que yo estaba ahí con wallhack. Son cosas, claras. Creo que es muy obvio lo que hemos estado observando. Activision tiene que arreglar esto, porque si no, el juego va a terminar muriendo por hackers. O sea, no va a morir por contenido, por si dan cosas gratuitas. Va a morir por este tipo de personas que honestamente van a arruinar completamente el juego. No le veo el chiste estar usando hacks para arruinar el nivel y obviamente la diversión de muchas personas que tratamos de jugar de la mejor manera posible. Por favor, cracks, no utilicen hacks. No arruinen la experiencia de un hermoso y gigante juego. Eso es todo, cracks. Nos vemos en el próximo video. Adiós.